Muchas gracias por la presentación y es un gusto poder estar nuevamente acá compartiendo de la palabra del Señor en esta temática que por demás interesante, discípulos. Y esto es lo que nos compete el día de hoy, hablar, no sin antes pedirle al Señor que se derrame en su unción, en su Espíritu Santo y que nos dé la sabiduría necesaria y la recepción en nuestros corazones para atesorar esa palabra y sobre todo ponerla por obra. Así que sean todos bienvenidos y hoy quiero hablar acerca del tema que hemos titulado Conocer, Permanecer y Vencer. ¿Alguna vez en tu colegio, en la universidad o en tu misma casa te pusieron algún apodo por alguna razón, por alguna cualidad que tenías? ¿Te acuerdas tú de algún apodo que te identifica? Yo me recuerdo que cuando nos casamos con mi esposa, no sé por alguna razón, ni siquiera sé en dónde inició, pero yo le digo a mi esposa Chiquis y ella me dice Chiquis, ¿verdad? Y los dos somos los Chiquis, ¿verdad? Y nos decimos así de cariño, los Chiquis, ¿verdad? Tal vez por chiquitos no somos tan altos, ¿verdad? Pero de alguna manera todos nosotros hemos pasado por esa experiencia de tener algún apodo. Estos personajes de los cuales hoy quiero hablar son dos personajes que le tenían por apodo los hijos del trueno. Y por alguna razón, haber sido tanto a Juan como a su hermano mayor Jacob, les decían los hijos del trueno. Y hoy quiero hablarte no tanto de ellos dos, sino quiero enfocarme más que todo en el discípulo amado, que todos sabemos que fue conocido como el apóstol Juan. Y quiero darte algunas características del apóstol Juan antes de empezar a desglosar lo que hoy quisiera hablarte. Dice que este apóstol, el discípulo amado, Juan, si tú y yo lo hubiéramos conocido en su juventud y hubiéramos sido amigos de él, dicen algunos escritores que probablemente nos hubiera caído muy mal. Porque dice de sus características, dice que es probable que él tenía un orgullo tremendo, se protegía a sí mismo a expensas de los demás, era impetuoso y detestaba que lo corrigieran. El joven también tenía mal carácter y una violenta sed de venganza. Y como si esto fuera poco, también era muy crítico de los demás. Imagínense, ese era Juan. Yo creo que no se parece a ninguno de nosotros. Creo que nosotros somos mejor que Juan. No es cierto, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con el apóstol Juan, tal vez a través del orgullo, otra vez porque nos aprovechamos muchas veces de otras personas y vivimos a expensas de los demás, o quizás porque somos impetuosos y quizás por eso le llamaban el hijo del trueno o los hijos del trueno, porque eran impetuosos. A veces no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tal vez a mí en lo particular ha hecho clic para mi vida, porque a veces no nos gustan que nos digan lo que está mal, lo que está bien. Bueno, lo que está bien sí nos gusta que nos digan, pero lo que está mal no mucho, ¿verdad? Este joven también era de un carácter violento y muchas veces tendía a vengarse, ¿verdad?, de las personas. Y como si eso fuera poco, también era crítico de los demás, cosa que a ninguno de nosotros nos pasa porque no criticamos al hermano ni a la hermana, ni criticamos a nadie, solamente nos criticamos a nosotros mismos. Y estoy hablando sarcásticamente, yo sé que tú lo sabes, porque muchas veces tendemos a criticar cómo los demás hacen las cosas. Dice la palabra que a medida que Juan maduró, demostró haber sido o demuestra ser un excelente elección de discípulo, era un amigo leal y un discípulo sincero y devoto que se convertiría en uno de los grandes líderes de la comunidad cristiana primitiva. Y esto nos da esperanza a todos, o dígame si no, porque Juan, siendo la firmita que era, Jesús lo capacitó y lo preparó para ser alguien fiel, para ser un discípulo verdaderamente honesto, a ser un discípulo verdaderamente sincero y amoroso. Y esto nos da esperanza a todos, porque si Juan, siendo un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, tuvo ese privilegio, pues nosotros creo que tenemos esa misma oportunidad. Tú tienes esa misma oportunidad.
Dice que Juan habló de forma clara y convincente acerca de su relación con Jesús. La gente estaba asombrada por la sabiduría de sus palabras, pero cuando más poderoso era su testimonio, escuche, más crecía su odio contra él. Y esto nos habla de que hablar del evangelio, hablar de los principios bíblicos, muchas veces nos va a poner en contra de lo que es popular. Hablar de la palabra y de sus principios va a significar muchas veces ir en contra de la corriente, y esto nos va a generar enemigos de gratis, como Juan se los ganó. Para terminar, el pequeño bosquejo de Juan, o la pequeña biografía, si lo queremos ver así, el emperador Domiciano, cuentan los historiadores, hizo que le echaran a una olla con aceite hirviendo. ¿Sabía usted ese dato? Al apóstol Juan, el emperador romano Domiciano, manda a hervir una olla de aceite y lo manda a introducirse vivito y coleando a esa olla con aceite hirviendo. Y dice que a pesar de esta terrible experiencia, Juan permaneció leal a Jesús, dispuesto a soportar todo por causa de su nombre, y Juan salió de la olla ileso. Y luego Domiciano lo manda al exilio, allí a la isla de Patmos, donde él recibe su última revelación, que todos conocemos como el Apocalipsis. Así que esta es una breve reseña de lo que hoy queremos comentar, pero hoy no quiero comentar acerca de la vida de Juan en su forma cronológica, sino más bien quiero tomar 3 principios, 3 tesoros que Juan desarrolla durante su vida. Recuérdate que Juan fue usado por el Espíritu Santo para escribir 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, para escribir el Evangelio de Juan y para escribir el Apocalipsis. Era un escritor prominente, y en esos escritos que son inspirados por el Espíritu Santo hay valiosos tesoros que tú y yo debemos de captar para nosotros. Y hoy vamos a hablar de 3 de ellos. Y me refiero a que hoy hablaremos primeramente de conocer, en segundo lugar de permanecer y en tercero de vencer. Conocer, permanecer y vencer. Son 3 características que de alguna manera dan testimonio de los que somos discípulos de Cristo. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Tú estás siendo llamado a ser discípulo de Cristo. Y todos los discípulos del Señor tienen que contar con estas 3 características: conocer, permanecer y vencer. Vamos entonces con la primera: conocer. ¿Qué diríamos nosotros, qué dirías tú si te preguntaran para ti qué es conocer? Yo escribía un pequeño fragmento y estudiando, investigando, saqué esta conclusión o este concepto que dice: conocer es el conocimiento, es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, para observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. Entonces, se puede decir que el conocimiento está conformado por la suma de todos los datos e información y su debida aplicación. Si tú me acompañas al libro de Primera de Juan para tratar de adoptar este concepto que acabo de leer en lo que escribió Juan, quisiera leerte lo que está en la primera epístola de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo puedes aplicar ese concepto de conocer a lo que Juan está escribiendo acá? ¿Te das cuenta? Lo que Juan está diciendo es: nosotros primero oímos, segundo vimos, tercero tocamos. En otras palabras, usó los sentidos de su ser humano para poder ver, para poder escuchar, para poder palpar, para poder tocar, y todo eso fue un cúmulo de experiencia que lo llevó a un conocimiento.
Y dice que ese cúmulo de experiencia, ese conocimiento que él fue adoptando, es lo que después trasladó y lo que testificó. Esto nos debe de enseñar a ti y a mí algo muy importante, el principio del conocer. Esto significa que tú y yo, en nuestro cuerpo humano, en nuestros 5 sentidos, en nuestros sentidos humanos, el tocar, el ver, el escuchar, podemos nosotros tener una propia experiencia de lo que es Dios para nuestras vidas. Yo estoy segurísimo que todos nosotros, o la mayoría, diría yo, de los que hoy estamos escuchando este mensaje, todos hemos tenido experiencias, hemos pasado por experiencias donde hemos tenido que ver, donde hemos tenido que oír, donde hemos tenido que tocar y pasar y sentir experiencias que nos han dejado un testimonio. Imagínate al apóstol Juan con todo ese cúmulo de experiencias que tuvo, y él decía, todas estas experiencias son un testimonio en mi vida para trasladarlo a muchas vidas y para poder testificar que ese Cristo Jesús, del cual se habla, del cual otros lo toman como una historia, para mí, dice Juan, fue una vivencia, fue algo que viví, fue algo que palpé, fue algo que escuché, fue algo que toqué. El verbo de Dios se hizo vida en mi vida. Wow, eso, amados hermanos, es tremendo, porque este conocimiento del cual está hablando el apóstol Juan nos lleva a un conocimiento más allá del raciocinio, más allá de la memorización, sino que se está tratando de un conocimiento profundo, del conocer la experiencia vivida de lo que el Señor hace con nuestras vidas. Te pregunto, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué experiencias has tenido tú que tú puedes decir, Dios estuvo allí, Él estuvo a mi lado, Él fue el que me sacó de esa situación? Estoy seguro que muchos, si no todos nosotros, hemos tenido experiencias donde hemos conocido a Dios de esa manera. Pero sabes, eso no se convierte solo en aquel día cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Eso no se refiere solamente en aquel día donde Dios hizo aquel gran milagro, donde tú no tenías oportunidad de vivir y de repente Dios te sanó. Aunque son experiencias que las vivimos, lo que el apóstol Juan está diciendo es lo que vivo constantemente, lo que miro constantemente, lo que toco constantemente. Eso es lo que me lleva a testificar del Cristo que predico. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a ese tipo de conocimiento para poder nosotros entender lo que Dios quiere hacer. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer, hermano? Y yo te contesto, Dios, entre muchas cosas que quiere hacer, es que tú y yo tengamos una comunión con Él. Esa fue la razón por la cual nos crió a su imagen y a su semejanza. Y esa es la razón por la cual el enemigo ha querido también estar estorbando para que tú y yo perdamos la identidad de hijos y para que no tengamos esa relación que Dios quiere que vivamos. En el libro de Éxodo, del capítulo 19 y el capítulo 20, ambos capítulos relatan una historia muy interesante que hoy, por razones de tiempo, no vamos a verla al detalle, pero sí quiero llevarte a la conclusión. En el capítulo 19 Dios le da una orden a Moisés, le da instrucciones a Moisés y les dice, voy a llevar al pueblo a un monte y ahí en el monte yo quiero hablar con el pueblo, porque la experiencia, Moisés, que tú has tenido conmigo, yo también quiero que mi pueblo la viva. Ya no solamente contigo, yo quiero que el pueblo también me pueda escuchar, que el pueblo también tenga esa experiencia que tú has tenido cuando tú has subido al monte y me has visto en la zarza, cuando me has escuchado, cuando has tenido esa experiencia. Yo quiero que ellos también tengan su propia experiencia conmigo. Y la hora llegó. Así que Moisés, prepara al pueblo, que nadie suba al monte, que nadie toque el borde, pero cuando suene la trompeta, esa será la señal para que todos suban. Y entonces yo me voy a manifestar a ellos y mi ley quedará escrita en sus corazones. Wow, qué momento tan emocionante. Te puedes poner tú en esa película. Imagínate tú, Dios me va a hablar hoy, Dios va a tener un encuentro conmigo y Moisés me está diciendo que prepare mi corazón porque hoy será un día grandioso. Y durante ciertos días el pueblo se santificó y cuando escucharon la trompeta, entonces era la señal y de repente esa trompeta se escucha y Moisés comienza a decir, es tiempo de subir. Y Moisés comienza a subir y Moisés comienza a subir. Lo que no se dio cuenta Moisés es que detrás de él nadie estaba subiendo.
La idea era que el pueblo subiera con Moisés. Pero cuando Moisés, me imagino, ni cuenta se dio cuando llegó a donde tenía que llegar. Miró para atrás y dijo, ¿y el pueblo dónde está? Y Dios le da la orden, dice, no le digas más al pueblo, no insistas más con el pueblo, porque el pueblo no quiere tener una relación conmigo. Yo hablaré y seguiré hablando contigo. ¿Y sabes qué le dijo el pueblo a Moisés por el otro lado? Cuando Moisés ya llegó allá abajo, dice Éxodo capítulo 20, en el versículo 18, le dice el pueblo a Moisés, mira Moisés, eso de hablar con Dios sí es difícil, porque mientras estábamos subiendo, había muchos truenos, habían relámpagos, habían cosas difíciles, se nos presentó el panorama bien duro, tuvimos miedo y mejor nos quedamos. Entonces, ¿sabes qué, Moisés? Mejor habla tú con Dios y tú hablas conmigo. Con nosotros. Y cuando tú hables con nosotros, nosotros vamos a obedecer lo que Dios te dijo a ti. Pero no hable Dios con nosotros, porque no vaya a ser que nos vayamos a morir. El pueblo le tenía miedo a Dios, cuando Dios lo que quería era tener una relación con ellos. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida real, en esta vida cotidiana que nosotros tenemos. ¿No es cierto? A veces Dios quiere tener esa relación, esa intimidad con nosotros, quiere que le conozcamos, que oigamos su voz, pero de repente los relámpagos, las tinieblas, los terremotos y todas las circunstancias que nos rodean nos da miedo y decimos, mejor que mi líder me aconseje, mejor que el anciano sea el que presida, mejor aquel que sea el que dirija la cosa, porque no vaya a ser que si yo me meto, de repente las cosas me van a salir mal. Conocí a un hermano allá en la iglesia, a la cual yo precedía algún tiempo atrás, y él me decía, voy a dejar de ir a la iglesia porque sabe, hermano, cuando yo comienzo a ir a la iglesia, no sé por qué es, pero todo me comienza a salir mal usted. Fíjese que yo hago tal cosa, me sale mal, hago aquello y me sale mal, no, y cuando no voy a la iglesia, fíjese que todo se me facilita. Y ciertamente dejó de ir a la iglesia, imagínate. Muchas veces esa es nuestra postura. Creemos que Dios, de alguna manera, cuando nos comprometemos con Él, como si Dios dijera, ahora pongámosle más fuego, más leña al fuego y que le tenga más posibilidades de no hacer las cosas bien, y como si el enemigo tiene una alianza ahí, ¿verdad? Y todas las cosas nos comienzan a salir no como nosotros queremos. ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es que Dios quiere manifestar su poder. Cuando tu capacidad humana termina, comienza el poder de Dios. Cuando tu capacidad humana se ve limitada, es donde tú comienzas verdaderamente a conocerlo. Así que Dios nos está llamando a conocerle. Punto número 2. Esta parte de conocer a Dios nos va a llevar a permanecer en Él. Es como automático. El conocer a Dios te va a llevar a permanecer en Él, pero tenemos que tener cuidado, porque si nosotros tenemos el conocimiento como el concepto de memorizar y el concepto de intelectualidad, cuando vengan las pruebas, como no tenemos la experiencia, no vamos a permanecer y vamos a llegar a decir, bueno, como si esto es ser cristiano, patitas pa' qué te quiero, ¿verdad? Mejor me voy. Como muchos seguramente lo han hecho. En el tiempo de Jesús no eran solo 12 los discípulos habían varios, y dice la escritura que muchos de ellos dejaron a Jesús solo. Es cuando Jesús les dice a sus 12 apóstoles, y ustedes también me van a dejar a mí, como lo han hecho los demás. Y ahí es donde Pedro, ¿se acuerda usted aquella frase célebre que Pedro dice? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, esa fe va a ser probada en fuego. Esa fe va a venir y va de alguna manera a probarnos, y va a ser en circunstancias difíciles donde tú y yo tenemos que permanecer. Permanecer es permanecer sin mutación, es decir, sin cambio, en un mismo lugar, estado, calidad, estar en algún sitio durante cierto tiempo. En el griego la palabra permanecer es parameno o paramenó, y denota plena constancia, perseverar en lo mismo a pesar de las circunstancias, ser inamovible. Y escucha este concepto, me impactó cuando lo leí: guardar un tesoro en un lugar seguro. Eso significa permanecer, guardar un tesoro en un lugar seguro, el paramenó de Dios.
Dios nos ha dado ciertas riquezas, nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas y son como un regalo, son como un tesoro, y el Señor lo que quiere es que lo guardemos en un lugar seguro y que no lo desperdiciemos, que permanezcamos en esas promesas. Aunque al subir al monte las cosas se pongan difíciles, tú y yo debemos de perseverar y de seguir caminando como lo hizo el apóstol Juan, como lo hizo Moisés, como lo hicieron muchas personas comunes y corrientes como tú y yo, pero con una fe inamovible que conforme iban experimentando y conociendo más a Dios, iban permaneciendo y guardando cada día más ese tesoro tan precioso que el Señor había dado. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, en su versículo 1 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Quieres saber un termómetro para saber si estás permaneciendo en el Señor? Aquí está uno de ellos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé que le conozco? Si guardamos sus mandamientos. Cuando tú y yo en algún momento flaqueamos, cuando tú y yo en algún momento de debilidad pecamos, debemos de preguntarnos: ¿qué tanto estoy conociendo yo a Dios? Porque acabo de violentar un mandamiento, acabo de pecar contra Dios. Esa vulnerabilidad que todos nosotros debemos demostrar. Amados hermanos, estamos en un proceso y en el proceso nos vamos a equivocar, en el proceso nos vamos a caer, en el proceso vamos a cometer errores y debemos de estar conscientes de ello, de nuestra humana debilidad, pero también consciente de aquel al que conocemos, que Él es todopoderoso. Y que en la unción de su Espíritu nuestra debilidad se convierte en una fortaleza, porque Él echa mano de esa debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en ella. Así que, amados hermanos, permanecer en el Señor también es reconocer nuestras debilidades y reconocer de aquellas cosas que nos hacen falta. Dice la palabra: por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe de permanecer como Él permaneció. Decimos ser cristianos, decimos ser discípulos, decimos estar firmes en la fe. Entonces, amados, caminemos como Jesucristo caminó en esta tierra. Pero eso es imposible, eso es prácticamente imposible. Yo te digo, sí, si lo vemos desde el punto de vista humano, yo te digo, tienes razón, es imposible para cada uno de nosotros como humanos que somos. Pero recuerda, Juan dice en su Evangelio de Juan 17, dice: ellos no son de este mundo, ellos no pertenecen a este mundo, por lo tanto tú eres más que un humano. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, reconocemos nuestras debilidades y nuestros pecados, nos arrepentimos, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para ser llamados hijos de Dios. Y por eso Jesús ora al Padre y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Así que, amados hermanos, debemos de permanecer, aunque las voces del enemigo nos estén condenando, aunque las voces del enemigo nos estén diciendo: tú no sirves, tú estás descalificado, tú no aplicas para eso, tú no deberías de ser cristiano, tú lo que eres un gran hipócrita. Todas esas cosas son voces del enemigo que nos quieren robar la identidad. Amados hermanos, permanezcamos, porque esa permanencia nos va a dar la victoria y nos va a llevar a conocer cada día más a nuestro Señor. Y nuestro testimonio va a ser poderoso, tan poderoso, que los demás que nos oigan van a decir: a usted también le pasó, y a usted también le ha pasado lo que a mí me está pasando. Sí, pero el Señor me dio la victoria. Y ese precisamente es el tercer punto: vencedores. No solamente conocedores, no solamente vamos a permanecer en su palabra, sino también vamos a permanecer vencedores. Si algo el Señor quiere es que su iglesia sea un testimonio tan poderoso que los demás puedan decir: con ellos está el brazo del Señor, con ellos hay algo diferente, con estas personas algo tienen que, de repente están yendo mal, les está yendo mal, pero ellos perseveran y siguen orando y siguen haciendo, y de repente un milagro ocurre. Amados hermanos, eso es lo que hoy el mundo quiere ver: una iglesia activa, una iglesia poderosa, una iglesia que está viviendo la palabra a través de un testimonio real, a través de una experiencia que los lleva a conocer, a través de una experiencia que los lleva a permanecer y a través de ser vencedores
en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Escritura en esta parte donde dice Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor lo está dando por hecho. Si tú has creído en Él, si tú has permanecido en Él, si tú le conoces a Él, si tú has caminado, dice la Escritura, por fe vivirá el justo. Y si el mundo nos ataca, si el mundo nos critica, que seguramente así es y así seguirá siendo, este año 2023 se vislumbra con cosas muy desafiantes, se vislumbra que hay muchos truenos, que hay muchas tinieblas, que hay muchos terremotos, y no me refiero solo a la parte física, me refiero a la parte espiritual, muchas circunstancias que van a querer remover nuestras convicciones, que van a querer remover nuestras creencias. Pero amados hermanos, esta es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que yo te quiero invitar en esta oportunidad a que si tu anhelo realmente es ser un discípulo de Cristo, no solamente un seguidor. Jesús tuvo muchos seguidores y muchos de ellos no pasaron de aquí a allá, no trascendieron, porque simplemente eran eso, seguidores, eran asistentes a una plática bonita que el maestro daba. A todo mundo le gustaba cómo Jesús platicaba, cómo Jesús enfrentaba, cómo Jesús aconsejaba, y por eso es que se llenaban los auditorios, las calles, las avenidas, las casas, las sinagogas, todo se llenaba. Cuando Jesús iba a predicar era algo tremendo, había muchos seguidores. Las iglesias de hoy no difieren de ese fenómeno. Hay muchos seguidores, pero pocos discípulos. Y el Señor nos está llamando a ser discípulos, y no de los discípulos que al final abandonaron a Jesús, de los discípulos que lo conocieron, oyeron de Él, vieron de Él, palparon de Él. Pero no solamente eso, sino que permanecieron en Él a pesar de las circunstancias y a pesar de las pruebas. Esos discípulos fueron más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo te quiero invitar para que hoy tu decisión, tomes hoy una decisión, no solamente de ser cristiano, por supuesto, si tú nunca lo has hecho, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para decir: Señor, yo me quiero convertir en un discípulo porque hoy he escuchado tu mensaje y siento que es a mí a quien me estás hablando, y yo quiero ser tu seguidor, pero también quiero ser tu discípulo. Pero si tú ya eres cristiano de muchos años y probablemente eres una buena asistente, pero no te has querido comprometer a la causa, no has querido de alguna manera pagar el precio de lo que significa el conocimiento del Señor. Conocer al Señor, lo vuelvo a repetir, significan pruebas, significa subir al monte, significa cosas difíciles, pero no mires a Dios de lejos. No seas como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés que Moisés hable con Dios y Moisés hable con nosotros, pero Dios no hable con nosotros. Al contrario, dile esta mañana: Señor, háblame. Dile al Señor ahí donde estás, ora al Señor y dile: Señor, háblame. Señor, quiero tener ese encuentro contigo. Dile allí al Señor, dile: Señor, quiero conocerte cada día más de lo que hoy te conozco. Y también dile: Señor, mi oración es que quiera permanecer, así como el apóstol Juan nos enseñó con su vida misma. Siguió permaneciendo, aunque vio la olla allí ardiendo con el aceite hirviendo, no negó tu nombre. Como los amigos de Daniel, ¿te acuerdas? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no se postraron a la imagen y ellos dijeron: no nos postraremos a la imagen, aún así tú nos metas al fuego, al horno de fuego, porque sabemos que Dios nos librará, y si Dios no nos libra, aún así no nos doblegaremos. Esta es la convicción de los discípulos, permanecer en Él. Amados hermanos, quiero terminar diciendo nuevamente lo que leí: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dios te guarde,
Dios te bendiga y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te defienda. Y que cada día te lleve a anhelar más de su presencia. Este tiempo va a ser un tiempo glorioso. Sí, se sabe que cosas difíciles vienen, pero ¿sabes? Este 2023 Dios va a comenzar a tocar a sus discípulos, a sus verdaderos discípulos, y nos va a comenzar a llevar a anhelar más tiempos en su presencia, a experimentar cosas gloriosas, milagros. Vamos a estar por ver frente a nuestros ojos. Vamos a poder decir como el apóstol Juan: yo lo vi, yo lo palpé, yo lo experimenté. Esa persona sanó, esa persona resucitó, esa persona abrió su corazón, esa persona hizo aquello, por el nombre de Jesús. Y va a ser a través de tus manos, a través de tu testimonio, que el amor del Señor permanezca en cada uno de ustedes. Y que si tú necesitas manifestar esa permanencia, sea a través del amor del Señor. En una próxima, si el Señor nos lo permite, seguiremos escudriñando más la palabra de Dios y sus principios. Dios te guarde, Dios te bendiga y el Señor esté contigo siempre. Hasta pronto.